Pues el tema de hoy es sabiduría y discernimiento espiritual. Hemos estado estudiando con el estudio que nos trajo el hermano Félix y el hermano Rigo en cuanto al discernimiento, ¿verdad?, en la palabra y el discernimiento que da el Espíritu. Pues y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el discernimiento y la sabiduría, que es bien importante en la vida de todo cristiano, ¿verdad? De todo ser humano, que tengamos discernimiento. Eso es fundamental y vital en la vida del cristiano. Voy a pedirle si me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Y que sea Él el que nos ministre en esta noche y hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, hoy nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para poner este tiempo en tus manos, mi Señor. Queremos, mi Señor, en esta noche escuchar tu voz. No queremos oír palabra de hombre, Señor, sino la voz de tu Espíritu ministrando nuestros corazones. Prepáranos, mi Señor, para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada que tú traes en esta noche, para que edifique nuestros corazones, mi Dios, para reflejarnos en ella y poder seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy nos has reunido aquí para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Está listo? Amén. Amén. ¿Quiere oír palabra de Dios? Amén. Amén. Dice, mire, voy a hacer unas preguntas al aire. Me gusta hacer preguntas y las vamos a responder durante el estudio. Y una de ellas es, ya los hermanos nos han dado definiciones y pues quiero también, ¿verdad?, seguir ahondando en eso. ¿Qué es el discernimiento? Bien importante que entendamos qué es, qué significa, en qué consiste y cómo opera en la vida de un cristiano. El discernimiento, mi amado hermano, es la capacidad de distinguir y evaluar y diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de hombre, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es la capacidad para determinar si un maestro, un predicador, un pastor está hablando bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo su propio espíritu o bajo la influencia de un espíritu maligno. Es una capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Es la distinción entre lo correcto y lo equivocado, y existen varios tipos de discernimiento. Está el discernimiento en la palabra, y en la cual me voy a enfocar un poquito. Voy a tomar nada más dos. El discernimiento en la palabra, que se va adquiriendo por medio del conocimiento de la palabra de Dios, y eso nos vuelve sabios en cuanto a la palabra. La palabra de Dios, dice el libro de los Proverbios, que hace sabio al sencillo. Nos da esa capacidad de ser sabios en la palabra de Dios. El discernimiento de espíritus, que es una manifestación del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios, lo que se conoce como el don de discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es un don del Espíritu Santo o es una manifestación del Espíritu. Es un discernimiento para distinguir de cuál espíritu está motivando las palabras o las acciones de una persona. Interesante, ¿no? Qué importante es que nosotros sepamos distinguir y diferenciar los motivos y las intenciones de aquel que habla. Especialmente en nuestros días, que vivimos tiempos bien difíciles. Dice, hay tres áreas de evaluación donde hoy en día opera el don de discernimiento. Número 1, sirve para discernir la calidad de vida de una persona, de un predicador, de un profeta, de un apóstol o como quiera que se haga llamar. Ya ve que hoy en día abundan. Hoy en día hay fiebre de apóstoles. ¿Verdad? Hasta escuelas hay, ¿verdad?, de apóstoles. Es esa capacidad para discernir las palabras
de un predicador para evaluar sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, que es donde nosotros debemos de reflejar y pasar por ese filtro todo aquello que escuchamos a través de la palabra de Dios. El discernimiento es muy importante en la vida del cristiano, más bien es vital. Hoy en día la iglesia, tristemente, carece de mucho discernimiento. La iglesia hoy en día se come todo lo que le dan. Y sabe que hay un dicho que dice que nosotros somos lo que comemos, naturalmente y también espiritualmente. Por eso es bien importante examinar todo aquello que escuchamos, que esté fundamentado en la palabra de Dios. Somos responsables, fíjate, somos responsables de lo que escuchamos y lo que comemos espiritualmente hablando, porque esa responsabilidad es nuestra. Cuando nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, somos responsables de estudiarla, de meditarla y lo más importante, de vivirla. Porque mire, yo he conocido muchas personas que saben mucha Biblia. Saben más Biblia que Google. Pero su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque en la acción hay problemas. En el accionar de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, el Espíritu Santo comienza a traer luz a nuestra vida y comienza a abrir nuestro entendimiento. Y comenzamos a actuar y a accionar nuestra vida, a acomodar nuestra vida a la palabra de Dios, porque muchas veces queremos acomodar la Biblia a nuestra vida y así no funciona. La vida mía la tengo que acomodar a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, no mintáis los unos a los otros, eso no lo tengo que negociar, porque no es negociable, es un mandamiento. Hablad verdad, dice, los unos con los otros. Dios aborrece la mentira y es lo más común. Y nos escondemos muchas veces atrás y decimos, pero ¿quién no miente? Bueno, nosotros no debemos de mentir. Debemos de ser veraces y hablar con la verdad. Dice el apóstol Pedro, no lo busque, ahorita le voy a dar la cita bíblica donde vamos a basar el estudio. Esta es nada más una pequeña y breve introducción para que vayamos calentando motores. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora sí, vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 12, y allí vamos a basarnos en esta noche. 1 de Corintios capítulo 12, verso 10. 1 de Corintios capítulo 12, verso 10. Cuando lo tenga me dice, ya lo tengo. Ya lo tengo. Amén. Ok. Dice así, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios acerca de los dones, dice que a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, dice, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Discernimiento de espíritus es un don del Espíritu Santo que es importante que nosotros como iglesia lo busquemos, lo anhelemos, ¿verdad? Lo anhelemos. Cuando leíamos ahí, póngale una seña ahí, porque vamos a regresar luego ahí para que no se pierda y volvamos rápido para avanzar en el tiempo. Y dice el apóstol Pedro que debemos estar atentos a la palabra de Dios y reflejarnos en ella. Y estar atentos, prestar atención, prestar toda la atención a la palabra de Dios. Y fíjense que esa palabra prestar atención tiene la idea, la utilizaban los antiguos, el término es marítimo,
Como no habían GPS como ahora, entonces ellos trazaban una línea en un mapa para ver dónde iban a navegar, del curso que iban a tomar. Esa es la idea de estar atento, de fijar el curso de nuestra vida en la palabra de Dios. Estar atento a ella y reflejar nuestra vida en ella y dejarnos conducir por la palabra de Dios. Dice la Escritura, vamos a ver un ejemplo de una oración de un hombre que pidió a Dios discernimiento. Deje la seña ahí en 1 Corintios y vaya conmigo, por favor, a 1 de Reyes, capítulo 3, verso 7. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Ahí vamos a entrar un poquito en materia. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Vamos para allá. Dice, este es Salomón orando a Dios. Salomón era un joven y va a pedir a Dios sabiduría. Y dice la palabra de Dios, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, por lo tanto soy inexperto. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Mire qué importante. Salomón reconoce su incapacidad. Qué importante es reconocer delante de Dios nuestra incapacidad, que solos no podemos, que necesitamos su ayuda en todo lo que emprendamos. Señor, necesito tu ayuda, necesito sabiduría, necesito fuerzas, necesito tu guianza. Eso es bien importante en la vida de un cristiano, reconocer nuestra dependencia de Él. No tratar de ser absolutos o creer que porque ya lo sabemos o ya lo podemos, no participarle a Dios de todo aquello que vayamos a hacer o a realizar. Él reconoce que no puede y que necesita la ayuda de Dios. Y dice, y mira lo que él va a pedir en el verso 9. Dice, da pues a tu siervo, dice, corazón entendido. Dice, ¿para qué quería él un corazón entendido? Mira cómo dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dame un corazón entendido, dice el rey Salomón. La palabra corazón tiene muchas acepciones y una de ellas es el intelecto, la conciencia, la mente, lo más íntimo, el yo de una persona. Quiere él que el Señor le dé esa cualidad, esa capacidad, que le dé un corazón entendido, que él pueda discernir, que él pueda ser sabio para poder gobernar. Mire, todo aquel que está al frente, ya sea un líder, un ministro, qué importante es que pida a Dios sabiduría para poder dirigir conforme a la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, yo he tenido experiencias con personas que, híjole, sabemos mucha Biblia, pero en la sabiduría hay muchas fallas. Pero miren lo que sigue diciendo el rey Salomón con esta oración tan impresionante. ¿Sabe que esas son las oraciones que a Dios le agradan? Cuando le pedimos, Señor, dame sabiduría para saber vivir con mi esposa sabiamente. ¿No dice así la Biblia? Que aprendamos a vivir con ellas sabiamente. Se necesita sabiduría para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen empleado, para ser un buen líder, un buen ministro. Es necesario la sabiduría. Y a Dios le agrada esta oración. ¿Sabe por qué a veces no recibimos? Dice Santiago que a veces no recibimos porque pedimos y pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites, en vez de pedir las riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros, para poder vivir sabiamente en esta vida. Esta oración sincera pronto fue escuchada por el Señor. Mira cómo dice el verso 10.
Dice que esta oración, dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti, dice, inteligencia para oír juicio, sabiduría, inteligencia, discernimiento? Quiero saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que aquel que me quiere engañar y aquel que me dice la verdad. Eso es bien importante. A veces, mire, el mundo tiene un mal concepto de los evangélicos, de los cristianos, que piensan que los cristianos somos tontos. Y a veces tratan de nos quieren hacer, no, es que, y no digas nada porque eres cristiano. Oye, ¿quién te dijo eso? No, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Claro que sí. Dice, mire, dice que Salomón pidió inteligencia. La inteligencia es esa capacidad de entender, de percibir, de considerar, de agarrar, de ser perceptivo, de tener intuición para poder diferenciar entre una mentira y una verdad. Dice el verso 12, como él demandó para él la sabiduría, demandó inteligencia para oír juicio. He aquí, le dice el Señor, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios!, ¿no? Cuando oramos correctamente, conforme a su voluntad, cuando pedimos lo que a Él le agrada. Ay, pero a veces nosotros, ¿sabe cuáles son las oraciones de los cristianos hoy en día? Sí, carros, casa, abundancia material. Señor, dan que, oye, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Mira, Dios es soberano. Al Señor, a uno como Él, como un buen padre sabio, a unos les da más y a otros los mantiene del pan necesario, porque Él sabe y conoce que si nos da un poquito más, no volvemos. Te vi. Volamos. ¿No? Entonces, según nuestra capacidad, así es el Señor con nosotros. Dios sabe hasta dónde, como buen padre, un padre sabe hasta dónde puede echar a perder a su hijo. Y a veces los hijos no lo entienden. Y así a veces somos nosotros también con el Señor. Le pedimos y el Señor, el Señor no me responde. No, sí, ya te respondió, te digo que no. No te lo va a dar. Y todavía quiere ser vigil. No te lo va a dar. Y está ahí ayunando, orando, y el Señor no me responde. Y ya te respondió. Te ha dicho que no. Interesante, ¿no? Mira, dice, qué bueno es Dios con lo que le pidió y también con lo que le concedió, lo que no había pedido, porque él primero quiso agradar a Dios con su oración, pidió sabiduría, inteligencia. Imagínense un hombre con muchas posesiones, pero nada de inteligencia. Imagínense el líder de ese pueblo, imagínense un presidente sin sabiduría, no, lleva al pueblo al nado. Imagínense un padre de familia sin sabiduría. Imagínense un país con tantos recursos, pero si la cabeza está descabezada, ¿cómo va a estar el cuerpo? ¿Cómo está la nación? Cuando el padre de familia no es sabio, arrastra a la familia. Arrastra a la familia. Mira, dice, mientras más grande es la bendición, ¿sabes? Mayor es la responsabilidad. Mayor es la responsabilidad. Más cuentas hay. Más cuentas hay y más cuentas que dar. Sí. Exacto. Pero mire lo que Dios va a hacer con Salomón. Le va a poner una condición.
Dice, yo les voy a poner dice el verso 14, y le dice, mira, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y todos, si usted ha leído la historia de Salomón, ¿ha visto lo que hizo al final? Se le olvidó lo que Dios le había dicho. Se le olvidó. Dice, para poder obtener todas estas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, es necesario andar en sus caminos, guardar sus estatutos y guardar sus mandamientos. Guardar es vivirlos, ¿verdad? No guardarlos como a veces guardamos la Biblia y no nos acordamos de ella hasta el domingo. Y ya estoy guardando su palabra y a veces ni me acuerdo dónde la dejé. ¿Sabe que hay cristianos que ven a la iglesia y se van a su casa y se les olvida la Biblia? En la iglesia. Hay cristianos que no tienen Biblia. Hay cristianos que no tienen Biblia. Imagínense, ¿en dónde fundamentamos nuestra vida? Sin la palabra. Si esa es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestra guianza. Dice, mire, y vamos a ver ahora lo que recibió Salomón. Vas a ver cómo opera el fruto. Vamos hasta el verso 16 del mismo capítulo 3. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, y ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Verso 20, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Verso 21, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, es aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era el mío, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Imagínense qué lío. Y todos los niños chiquitos se ven iguales. Pero dicen que una madre sabe cuál es el de ella. Sabe reconocer cuál es el de ella. Y le dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Verso 25, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Qué decisión va más sabia? Salomónica. Dice, entonces la mujer, dice el verso 26, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Wow, qué corazón, va. Esa no era la madre. Dice, mira, dice el verso 27, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Verso 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él, fíjate bien lo que vieron, que había en él sabiduría de Dios para juzgar, para emitir juicio, para arreglar los asuntos. Cuando hay un hombre sabio, hermano, todos queremos acudir a él, pedir consejo. A veces, hermano, es bien delicado, pedimos consejo donde no hay sabiduría. O muchas veces andamos buscando el consejo que queremos oír. Va con uno, no, es que esta es pura Biblia, me dice. Y va con otro hasta que se encuentra otro igual que él. Y les dice lo que él quiere oír. Este sí es de Dios, dice. Porque me dijo lo que quería oír.
No buscamos quien nos ayude, no buscamos No. quien nos dé la razón. ¿Quién te dé la razón? Exacto. Dice, temieron al rey porque había sabiduría de Dios en él. Temieron, o sea, respetaron al rey. Se dieron cuenta que Dios estaba con él. Qué importante es que la gente de afuera sepa que Dios está con nosotros. Que la gente que no conoce a Dios sepa, no, oye, ya viste a esa persona, ya viste al vecino. Wow, qué hombre más íntegro. Viste su familia. Que vean que Dios está con nosotros. Pero tremendo, ¿eh? Que Dios nos ayude. Hay que pedirle a Dios sabiduría, como lo hizo Salomón. Señor, dame sabiduría para gobernar mi casa. Señor, dame sabiduría para hacer negocios, para hacer mi trabajo. Fíjese que había un hermano que estaba en una radio y tenía un buen programa de radio. Un día le hicieron una entrevista y por falta de sabiduría perdió el trabajo. Le preguntaron, fue la pregunta que le hicieron, de esas preguntas con maña, pero él no supo discernir. Le preguntaron, hermano, le dijeron, ¿usted qué piensa de la comunidad de LG y todas las letras que tiene? Y él dijo, ¿qué importa lo que yo piense? Le voy a decir lo que piensa Dios. Y él le comenzó a decir, lo corrieron. Respondió bien, pero es que no le estaban preguntando eso. Le estaban preguntando qué pensaba él, no qué decía la Biblia. ¿Usted qué piensa? No qué dice la palabra de Dios. ¿Sí captó el error del hermano? Sí. Porque no discernió, porque le preguntaron con maña, porque su programa estaba impactando las vidas y Satanás quería venir a estorbarle. Y él no lo vio venir porque le faltó sabiduría. Así debemos también nosotros, hermanos, de cuidarnos. Muchas veces van a venir personas con preguntas que tienen maña. Y hay que tener sabiduría y discernimiento para discernir el espíritu que se está moviendo a través de la persona. En esa cuestión, hermano, yo creo que él respondió bien. Sí, Porque respondió correcto. No importa lo que, como él dijo, y dijo, Ujú. no importa lo que yo piense, voy a decir lo que Ujú. piensa Dios. Él no contaba con que los dirigentes o los dueños de esa radio apoyaban esa comunidad o exacto. estaban haciendo un caso. Pero Exacto. al final de cuentas, si hubiera respondido de otra manera, Ujú. apoyando, diciendo que no le importaba, que él era, también había salido raspado. Fíjese Porque al que final de cuentas yo siento que él respondió lo que él pensaba. lo que él pensaba. Es mejor agradar a Dios. Ujú. Amén. A mí me preguntaron en mi trabajo qué opinaba yo al respecto. Me preguntaron qué opinaba yo. ¿Sabe? Yo le dije, ¿sabes? Te voy a decir qué es lo que opino yo. Lo que opino yo de esas personas es que necesitan conocer a Cristo. Todos, como todos nosotros, todo aquel que no tiene a Cristo está perdido independientemente su orientación. Son personas que necesitan conocer el amor de Dios. Eso es lo único que yo puedo opinar al respecto. Una vez me pasó una así, y uno que era gay me hablaba, y le dije, Cristo te espera, le digo, y me dice, no me digas nada porque ya no te voy a hablar. Yo te voy a decir cada vez que me hable, cada vez que quiera. Cristo te ama. Él te espera y... Amén, así es. Y desapareció. Yo vi una pastora que la llevaron a un programa es un programa de, ellos no son inconversos los que están en el show, le preguntaron eso. Y ella le dijo, yo lo único que te voy a decir a ti, que Dios creó hombre y mujer. Así es. Para que se procreara. Yo no te voy a hablar en contra de nadie. Lo que Dios creó fue hombre y mujer. Yo lo vi esa entrevista, muy buena. Sencillamente. Muy buena. Vamos a pasar al otro punto para avanzar. A veces, como le digo a ese reloj, quisiera hacerle como Josué. Detente, asómbrale. Detente, reloj, porque avanza más muy rápido. Ahora sí, vaya conmigo por favor, a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver el discernimiento de espíritus como don del Espíritu Santo. Cuando uno está en el trabajo no avanza, pero... Eso sí, allá no avanza, uno quiere que avance y el reloj no pasa.
¿Ya lo tienen? ¿Estamos ahí? Amén. Dice, vamos a leer desde el verso 1. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese, acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es un regalo, es un carisma. Es un carisma, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Ese es un don espiritual. Dice el verso 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, cuando éramos gentiles, cuando no conocíamos a Dios, andábamos de aquí para allá, de allá para acá, sin dirección. Dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Verso 4, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, oye, me quedé. Pero os hago saber, hermano, que, ok, el verso 4, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7. Fíjate cómo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada, dice el apóstol Pablo, indicando que no es algo que alcanzamos por esfuerzo humano. Es algo que se nos regala, por eso es un don. Un don es un regalo, es un carisma del Espíritu, que es una manifestación que se ve, se nota cuando el Espíritu Santo mora en un cristiano. Dice, la manifestación indica algo que se hace visible, que se da a conocer, indicando la presencia del Espíritu Santo, haciéndose manifiesta en la vida. Dice que a cada uno le es dada para provecho. ¿Para provecho de quién? No es para provecho personal, sino para provecho del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y cómo lo hace? Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de Dios es soberano. Él reparte como Él quiere, según la capacidad. Según la capacidad y la medida de fe que nos ha sido dado a cada uno. Así reparte el Espíritu de Dios. El discernimiento de espíritus, hermano, es la cualidad, fíjate, es la cualidad de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, fíjate, de ver, captar o comprender y percibir lo que no es evidente de manera natural. Es la capacidad de percibir si algo viene de Dios o no. O viene, si algo no viene de Dios, ¿de dónde viene? Pues del otro. ¿Verdad? Dice, y esto es importante y vital en nuestro caminar cristiano. Pero para esto hay que tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Por medio del Espíritu Santo, claro está. Dice, verso 14. No, perdón. Fíjense cómo se manifiesta el discernimiento de espíritu. Pablo escribió, no lo busque, allí en el capítulo 2, en el verso 14, dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual dice que Él juzga todas las cosas. Y Él no es juzgado de nadie. ¿Qué es un hombre espiritual? ¿Sabe? Hay tantos malos conceptos de un hombre espiritual. ¿Pero qué es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es aquel que anda en obediencia a la palabra de Dios. Ese es un hombre espiritual. Que su vida está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso juzga las cosas. Dice, porque tiene autoridad. Tiene autoridad moral y espiritual. Y él no es juzgado o acusado. ¿Sabe por qué? Porque anda en obediencia a la palabra. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Amén. Amén. Hay que someternos a la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense que el don de discernimiento de espíritus se puede pedir. Pablo oraba por unos hermanos para que Dios les diera discernimiento de espíritu. Porque es importante tener discernimiento para que nuestra vida espiritual sea una vida de bendición, en aumento, en progreso, en que vaya creciendo. Busca conmigo, por favor, Colosenses 1:9. ¿Ya lo tiene? Mire, dice así, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Colosas, dice que por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar. Qué importante es no dejar de orar, insistir, orar por las bendiciones espirituales, porque esas son las oraciones que Dios responde. Más prontamente dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjate la oración de Pablo, y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, discernimiento. E inteligencia espiritual. Es importante, hermano, orar, pedir, Señor, dame discernimiento. Señor, dame discernimiento. Quiero discernir, Señor. Eso es bien importante. Como padres de familia necesitamos tener discernimiento. Es necesario. Como cristianos no se diga. Mire, hermano, hoy en día, híjole, esas redes sociales están, pero, híjole, hay de todo. Hay que tener discernimiento en todo lo que escuchamos. Vamos a ver un ejemplo ahí rápidamente. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de un cristiano antes de tener discernimiento y después de tenerlo. Un cristiano muy famoso, el Papa Pedro, que dicen que es el Papa. Vamos a ver a Pedrito. Pedro era tremendo. Algunos dicen, no, es que Pedro era bien impetuoso. Oye, Pedro es el único que sabe qué se siente caminar sobre las aguas. Ese Pedro era decidido, ese Pedro era un hombre de carácter. Algunos dicen, no, es que Pedro era bien impetuoso. Pero él, Señor, ¿eres tú, Señor? Sí, yo soy. A ver si eres tú. Y los demás estaban miedosos, con miedo. Hay un fantasma. Pedro. Pedro era terrible. Mire, dice, vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 21. Vamos a ver al apóstol Pedro sin discernimiento. 16:21, Mateo 16:21. A Pedro el apóstol. Aleluya. ¿Ya lo tienen? ¿Ya, hermano Jaime? Sí. Ahí estamos. Dice sí, mire, sígame ahí con su mirada. Dice Mateo 16:21. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y miren lo que va a hacer Pedro. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a regañarlo. Reconvenir y regañar, llamar la atención, exhortarlo. Oye, al Señor,
¿Sabe por qué? Porque Pedro lo cegaba el amor que sentía por su maestro. ¿Cómo que te van a matar? No, que no te pase eso. No discierne las cosas de Dios. No discierne Pedro el plan de Dios. Dice, mira, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, al llamar a Pedro Satanás, esto no implicaba que Pedro estuviese poseído por algún demonio. No, sino que Pedro estaba por Satanás. La palabra Satanás es adversario. Pedro estaba tomando una actitud de adversario en contra del plan estipulado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque no discernía. Jesús les viene hablando del plan de Dios, el plan de redención, pero él no lo entendía todavía. ¿Por qué? Porque él pensaba naturalmente. Pero mire, ahora vamos a ver a Pedro ya con el don de discernimiento de espíritus. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 5. Vamos a ver un pasaje que tocó el hermano Rigo el otro día. El pasaje de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice el escritor, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, fíjate lo que le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué podemos ver ahora en Pedro? Que ahora Pedro es un hombre lleno del Espíritu. Y se empieza a manifestar en la vida de él el don de discernimiento de espíritus. Porque ahora él está lleno de la presencia de Dios. Como debemos de estar todos nosotros, llenos del Espíritu Santo para poder discernir los tiempos, las sazones, las edades, el tiempo que estamos viviendo. Es necesario discernirlo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? La venida del Señor se acerca. El día glorioso y terrible. Hablaba el otro día con el pastor Mauricio y le digo, ¿sabe por qué el día que habla el profeta, no sé si me equivoco, el profeta Amós, que dice que aquí el día grande y terrible? El día grande y terrible. ¿Grande por qué? Grande porque es el día de nuestra redención. Y terrible, ¿sabe por qué? Porque viene a pedir cuentas. Viene a pedir cuentas. A ver, hermano Ángel, venga para acá. ¿Qué hizo con los dones que le di? Señor, aquí tuve miedo, Señor. Siervo malo, negligente. En el día grande es necesario discernir los tiempos que vivimos tiempos peligrosos. Mire, dice Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿qué discierne Pedro? La mentira. Pedro discierne la mentira. Por eso es bien importante que un líder tenga discernimiento, para que no venga cualquiera a echarle una mentira. Dice, imagínese un líder que no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pobres ovejas. Y los hay. Aquí no. Aquí puro lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad, hermano? Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Y si no tenemos discernimiento, hay que pedirle al Señor, hay que orar, Señor, dame discernimiento. Porque si tú me has puesto en este lugar, Señor, yo quiero honrarte con mi servicio y ser de bendición a los hermanos. Porque ese es el propósito de un líder, ser de bendición. Dice Pedro, mire, le sigue diciendo Pedro en el verso 4, reteniéndola, no se quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí el temor es respeto. Vino un respeto por el evangelio en el pueblo. Mira,
la gente comenzó a ver y darse cuenta que el Evangelio de Jesucristo no se debe tomar a la ligera. El Evangelio de Jesucristo es lo más importante en el mundo. Se le debe de dar la importancia que Él le dio. Dio su vida. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús, dice 1 Corintios capítulo 15, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino a este mundo, que padeció, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y eso se le debe de dar la debida importancia necesaria. La gente comenzó, ¿sabe qué pasó con esa gente? La gente que vio todo eso comenzó a respetar el Evangelio, porque comenzó a ver que el Evangelio de Jesucristo es cosa seria. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor, rápidamente. Denme 5 minutos para terminar. Al capítulo 16, al verso 16. Vamos a ver a otro hombre lleno del Espíritu Santo, discerniendo un espíritu malo. Hechos capítulo 16, verso 16. Aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, dice, aconteció que mientras íbamos a ver la pelea del Canelo, que mientras íbamos, fíjense en qué usaban su tiempo los hombres de Dios. ¿En qué debemos de usar nuestro tiempo los hombres de Dios? Hay un dicho allá afuera que dice que cristiano que no ora, el diablo se lo devora, dice. Uy. Mire a dónde iba Pablo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, haciendo ¿qué cosa? Adivinando. Esta era sobrina de Walter Mercado. Adivinando, leyendo las cartas, leyendo el café. Mira qué tonteras, hermano. ¿Cómo la gente puede creer en eso? Pero hábleles de Cristo. No, eso no lo quiero. En cierta ocasión yo vi a un señor saliendo, andaba predicando el Evangelio en la calle y salió de un lugar de esos y le digo, oiga don, ¿y a poco usted cree en eso? Me dijo, no, sí, me dice, oye, que le digan el futuro a uno. Le digo yo, ¿a poco? ¿Y cuánto le cobraron? Me dice, no, $100. Yo le hubiera dicho su futuro y gratis. Le digo, yo no le cobro. Me dice, ¿a poco usted sabe? Sí, le digo, yo se lo digo. Apocalipsis capítulo 20 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde, y esa es la muerte segunda. Hey, ese es el futuro que usted debe de asegurarse, que su nombre esté escrito ahí, y lo demás, cuando se muera, ahí se va a quedar. Ese es el futuro que usted debe de afianzar. No vaya con esos hijos del diablo, perdón, pero es que así les dice la Biblia. La Biblia, así les dice la Biblia. ¿Han leído el pasaje de Elimás el mago? Sí. ¿Cómo le dice Pablo? Oh, enemigo de toda justicia, hijo del diablo. Al mago ese. Híjole, no se asuste, así es la escritura. Dice, mire, qué importante es la comunión, hermano. Estar pegado en oración, en comunión. Pablo estaba totalmente entregado al Evangelio. ¿A dónde iba? A la oración, dice. El hombre espiritual que tiene vida de oración es quien puede experimentar el fluir de los dones. Pero allá rascándome la panza, mirando Netflix, mirando al Señor de los cielos. No, hay que orar al verdadero Señor de los cielos, el que es mi Señor. Esas otras cosas no sirven para nada. No tienen provecho, más que nos quitan el tiempo. Dice, mire, daba gran ganancia. La brujería, hermano, es bien remunerada, como le digo. Oye, mire, esos brujos allá aparecen en la televisión. ¿Sabe qué difícil es que te den un programa de radio para predicar el Evangelio? Uy, hermano, te ponen uno. Pero ve y diles que eres el niño prodigio y que, te abren las puertas, porque pues eso lo controla el mundo. Y de gratis. No, híjole. Mire, dice, pero veamos, mire, hermano, veamos lo que hacía la bruja. El verso 17 dice que esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Wow, imagínense echándole flores a Pablo. ¿Sabe por qué lo hacía? Pero Pablo, el hombre de oración que tiene discernimiento, a él no le dan atol con el dedo. Porque él sabe discernir de quién vienen las palabras. Estos hombres, decía la bruja, son siervos del Dios Altísimo. Una de las cosas, hermano, es que Jesús no acepta el testimonio de un endemoniado. ¿Sabe qué les decía él? Cállate. Jesús que tiene con nosotros, hijo del Dios Altísimo, cállate. Yo no recibo alabanza de ustedes. Interesante, ¿no? Él no recibe el testimonio de los demonios, no. Recibe alabanza de sus hijos. Amén. De nosotros. ¿Para qué Él creó un pueblo? Para que lo alabe, para que lo glorifique, para que lo exalte. Mire esta endemoniada, dice, si Jesús no lo recibe, hermano, la alabanza de un demonio, tampoco lo deben de hacer sus siervos. Tampoco lo hacía Pablo, ya que eso podría dar lugar a que la gente pensara que Pablo estaba de acuerdo con ella. Fíjate cómo discierne Pablo. Oye, mira, esta tremenda, quiere confundir a la gente. Quiere hacerle ver a la gente que estamos de acuerdo, que es lo mismo. Interesante, ¿no? Pero Pablo tiene discernimiento. Mire, este espíritu no estaba dando testimonio para glorificar a Dios, sino para asociar el evangelio con la brujería. Y Pablo no lo va a permitir. Pablo no va a permitir eso. No va a permitirle a Satanás que ensucie el evangelio. Dice que decía el demonio, estos hombres proclaman el camino de salvación. Este demonio no trataba de ayudar a Pablo en su ministerio. El propósito de esta declaración era relacionar a Pablo con la adivinación. Pero mira lo que hace el hombre de Dios, el hombre de oración. Dice que y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo era un hombre de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Era un hombre que se consagraba para Dios. Que sabía su misión en esta tierra. Sabía el propósito por el cual Dios lo había rescatado. Todos nosotros tenemos un propósito, todos formamos el cuerpo de Cristo y nadie es más importante que otro. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. A algunos Dios lo usa de una manera, a otros lo usa de otra manera, pero nadie es indispensable y nadie es inservible en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un propósito. Mire, yo admiro a las personas que Dios les da una gracia, hermano, en el servicio. Ay, los maestros de niños. Oye, ¿sabe la paciencia que hay que tener? Con los niños y con los papás. Yo creo más con los padres. Y más con los padres. Qué importante, ¿no? Para terminar, hermano, vamos a ver el consejo de la palabra de Dios. El consejo con el cual nos vamos a terminar. Primera de Juan 4:1. Y ahí vamos a terminar. Tenía más, pero el reloj no se para. Gloria a Dios. ¿Se está gozando? Amén. Gloria a Dios. Dice, mire, el apóstol Juan, el discípulo, el apóstol del amor, dice, amados, hablando nosotros, amados, dice, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritus son personas, ¿Primera de Juan son. es? Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí, como le digo, espíritus no son, aquí los espíritus son personas. Porque la parte B del versículo te lo va a decir. Dice, sino probad los espíritus, discierne los espíritus. ¿Cómo los voy a probar? Con el discernimiento y con sabiduría en la palabra de Dios. Qué importante es conocer la Escritura. Mira, hay un programa bien bonito que el pastor Bobby nos dio un calendario para que pueda leer la Biblia en un año. Y si la puede leer en menos, es necesario conocer la Escritura para poder discernir todo lo que escuchamos y para poder conocer a Dios. Porque aquí están los pensamientos de Dios. Aquí es donde vamos a conocer a nuestro Señor. Dice
Dice, si no probad los espíritus, si son de Dios. ¿Y por qué debemos de probarlos? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para que no seamos confundidos, ni desviados de la verdadera devoción a Dios. Es importante el discernimiento. Y vamos a pedirlo a Dios. ¿Cuántos quieren tener discernimiento? Amén. Vamos a pedirlo al Señor, que nos dé discernimiento. Dale, bro. Hermano, es sumamente importante esto de la inteligencia espiritual. Exacto. Pero también en el mundo hay inteligencia espiritual. Sí. Y la llaman autoconciencia o la llaman meditación. Ujú. No sé si han visto el yoga, todo ese tipo de cosas. Hay gente que es muy poderosa. Sí, sí. Y usted lo ve en los medios, lo ve de todo, entonces no hay que confundir que la inteligencia espiritual de la que el hermano está hablando viene del espíritu y sale de la palabra. Amén, amén. No viene de otro lado. Amén. Claro. Escucha a alguien ahí en el mundo, en una televisión, hablando de inteligencia espiritual, váyase a la Biblia. A la escritura. Vaya al espíritu, porque ya en el mundo lo usa mucho. Así es. Autoconciencia y qué sé yo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque el mundo ahorita anda más adelante a veces que los mismos cristianos. Es importante, gracias hermano Félix, un muy buen comentario. Es bien importante. Ahora hay muchas cosas que parecen, pero cuando las pasamos por el filtro de la palabra de Dios prueba todo lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor había puesto en mi corazón para compartirles en esta noche. Gracias por su atención y